Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema que nos convoca en el seminario de esta tarde, que es de hemostasia primaria. Y para empezar a hablar de hemostasia, primero hay que definir a la misma. Podemos decir que es ese proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Eh, Se genera un delgado equilibrio que mantiene la sangre en estado fluida mientras se encuentra dentro del sistema vascular y se convierte en estado sólido cuando se produce una solución de continuidad a nivel vascular. La hemostasia a modo esquemático se la puede dividir en tres fases: la hemostasia primaria, coagulación o hemostasia secundaria y el proceso de fibrinólisis. Hoy, como les decía, nos vamos a abocar a la primera fase, que es la hemostasia primaria, que tiene como función principal la formación del trombo blanco, y en donde el endotelio y las plaquetas son los componentes fundamentales de este proceso. En la coagulación hemostasia secundaria va a ser tema del seminario de la próxima semana, que el objetivo final, a partir de las vías intrínseca e intrínseca de la coagulación y su vía común, es la formación finalmente a partir de la trombina y transformación del fibrinógeno en fibrina de este trombo amarillo, trombodifibrina, que tiene como objetivo generar la estabilización de este trombo blanco de plaquetas, y finalmente el proceso de fibrinólisis. La hemostasia normal depende del equilibrio entre la integridad de la pared vascular, la funcionalidad de las plaquetas y el proceso de coagulación que activa cuando se lo requiere. Este equilibrio evita que haya procesos de sangrados y de trombosis. Si uno quisiera esquematizar el proceso hemostático, lo podría hacer a partir de la descripción de fenómenos consecutivos o secuenciales, pero es importante aclarar que estos procesos en realidad se producen en forma simultánea y suelen superponerse. El proceso hemostático comienza con la lesión vascular o injuria, que genera la primera reacción, que es de la vasoconstricción. Según la literatura que podamos leer, a veces la vasoconstricción está como un proceso separado de la hemostasia primaria. Nosotros en este caso lo vamos a tener incorporado dentro del mismo proceso de hemostasia primaria, que comenzaría entonces, como dijimos, con la lesión vascular, que genera una reacción de vasoconstricción. Posteriormente se produce la adhesión y agregación plaquetaria para finalmente terminar en la formación del tapón plaquetario. Todo este proceso tiene una duración aproximada de 3 a 5 minutos. Secuencialmente, dijimos que en la realidad estos procesos son simultáneos y se superponen, pero a modo esquemático, secuencialmente viene el proceso de coagulación que le sigue, cuyo objetivo tiene el cese final del sangrado. Es un proceso que dura entre 5 y 10 minutos, y aquí ya sí se produce la cascada de la coagulación, que tiene como objetivo final la formación de fibrina, la polimerización de la misma y la formación del coágulo estabilizador. Y finalmente, en un proceso que va a las 48-72 horas posterior al evento, se produce el fenómeno de fibrinólisis, que es la destrucción o la lisis del coágulo que se formó una vez que ya se produjo o está en proceso de reparación la injuria o la lesión vascular inicial. Como ya se dijo anteriormente, el proceso de hemostasia normal depende del equilibrio entre la integridad de la pared vascular, la funcionalidad de las plaquetas y el inicio o cascada de la coagulación. En esta primera instancia nos vamos a referir o vamos a hacer un análisis de las características de la pared vascular. A los vasos sanguíneos los podemos esquematizar de esta manera a nivel histológico. Podemos hacer una primera diferenciación en tres túnicas: una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. El principal componente o el elemento principal de la túnica íntima es el endotelio vascular. El endotelio vascular está recubierto por una membrana basal compuesta principalmente por colágeno, glucoproteínas y proteoglicanos, que tienen un rol fundamental en el proceso de la hemostasia. La lámina elástica interna separa la, la túnica íntima de la túnica media, que está compuesta por células musculares lisas organizadas circunferencialmente. Finalmente, la lámina elástica externa separa la túnica media de la túnica o membrana adventicia, un elemento constituido fundamentalmente por
colágeno, donde es irrigado por vasos arteriales, que es la vasa vasorum que irriga al vaso arterial, e inervado por nervios o ramilletes nerviosos, que es la vasa nervorum. Antiguamente el endotelio era considerado como una barrera inerte de difusión entre la sangre y el músculo lisovascular, pero ahora se reconoce como un órgano vital con funciones endocrinas y que desempeña un papel fundamental en la hemostasia de la sangre. Como podemos ver, posee múltiples funciones como la producción y liberación de sustancias vasoactivas, inhibición de la agregación plaquetaria, adición de células mononucleares y polimorfonucleares, asimismo la migración y células de mononucleares y polimorfonucleares a partir de su membrana, en el proceso de permeabilidad selectiva, en el control vasomotor y otras más. Las células del endotelio pueden producir sustancias que tienen una función antagónica, dilatación o constricción, por ejemplo. En condiciones normales, las moléculas que tienen función anti-aterosclerótica son las que prevalecen, por ejemplo, sustancias vasodilatadoras, antitrombóticas y fibrinolíticas, por ende, función antiaterogénica y antihipertensiva. Pero cuando existen estímulos antigénicos como el estrés oxidativo u otros factores, que se supera esta capacidad de equilibrio de las células endoteliales y ahí se produce una disfunción o activación endotelial donde empieza a predominar o encuentran un rol protagónico las sustancias o componentes proaterogénicos o prohipertensivos o proateroscleróticos, con la vasoconstricción, actividad proinflamatoria o prooxidante. El segundo componente en esta tríada del cual depende el equilibrio de la hemostasia, vimos recién la pared vascular, el otro son las plaquetas. Como verán, las plaquetas suelen circular a nivel del vaso sanguíneo en forma más periférica, generalmente cercano a los glóbulos blancos, a diferencia de los glóbulos rojos que suelen tener una circulación más central a nivel del vaso. Las plaquetas o trombocitos son células de unos 3 micrómetros de diámetro, son irregulares y sin núcleo, tienen una vida media de 7 a 10 días y después de los eritrocitos son los elementos celulares más abundantes de la sangre. Su cifra normal en el hombre oscila entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. Y un tercio se encuentran en el vaso y 2/3 circulan en la sangre periférica. Haciendo un repaso del proceso hematopoyético ya visto, recordemos que todo comienza a partir de una célula madre troncal hematopoyética con capacidad de autorregenerarse y a partir de la misma comienza el proceso de diferenciación celular con la formación de células comprometidas con un linaje específico. De la célula troncal hematopoyética, sus dos elementos diferenciales iniciales es el progenitor linfoide común y el progenitor mieloide común. Del progenitor linfoide común se van a derivar los linfocitos T y los linfocitos B, y a partir del progenitor mieloide común va a haber una diferenciación a progenitores eritroides megacariocíticos y progenitores granulocíticos monocíticos. De este progenitor granulocítico monocítico se van a derivar las unidades formadoras de colonias de monocitos, ¿sí?, con la formación final de monocitos, y en el tejido periférico, cuando se produce la injuria en el tejido conectivo, luego de migrar estos monocitos del intravascular al intersticial, su transformación en macrófagos con capacidad fagocítica. Y del progenitor granulocítico monocítico se va a derivar el linaje de la unidad formadora de colonias granulocíticas, con los elementos en sangre como son los basófilos, eosinófilos o neutrófilos. Y del progenitor eritroide megacariocítico vamos a tener una unidad formadora de brotes eritrocíticos que van a confluir en una unidad formadora de colonias de eritrocitos para finalmente dar en sangre periférica el eritrocito, y se va a diferenciar también en una unidad formadora de brotes megacariocíticos para pasar a una unidad formadora de colonias megacariocíticos, el megacariocito maduro y finalmente las plaquetas. En el proceso de trombopoyesis, la primera célula reconocible en esta vía es el megacardioblasto. El megacardioblasto es la última célula que sufre mitosis, tiene un citoplasma basófilo que es pálido
mide entre 15 y 25 micrómetros de diámetro y tiene un núcleo redondeado con impaginaciones y múltiples nucleolos que pueden ser binucleados. La próxima diferenciación después del megacardioblasto es el promegacariocito, que ya tiene un tamaño un poco mayor, de hasta 45 micrómetros, el citoplasma es más abundante y el núcleo comienza a agrandarse. Le sigue el megacariocito granular, que el tamaño ya empieza a ser todavía mayor, hasta 70 micrómetros de diámetro, aumenta de tamaño por endomitosis, tiene una forma polipoide y tiene una vida media en la médula ósea que es desconocida. ¿Qué significa el proceso de endomitosis? Y es lo que explica por qué el megacariocito comienza a ser más grande y bilobulado, con núcleos lobulados. El proceso de endomitosis consiste en que la célula va a duplicar su material genético e inicia este proceso de mitosis, pero no se produce la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, ni la cariocinesis, o sea, la división del núcleo. Por lo tanto, o por ende, no se separan en dos células hijas. Esta célula se va a empezar a hacer más grande con mayor cantidad de citoplasma y con un núcleo lobulado que es de cada vez mayor tamaño. Finalmente tenemos el megacariocito liberador de plaqueta o el megacariocito maduro, que su derivación final van a ser las plaquetas en la circulación periférica. El modelo actualmente aceptado propone que la biogénesis plaquetaria ocurre mediante la formación de dos intermediarios entre el megacariocito maduro y las plaquetas libres, que son las proplaquetas y las preplaquetas. Este modelo plantea que los megacariocitos maduros extienden procesos citoplasmáticos largos y ramificados denominados proplaquetas. El megacariocito completo se convierte en proplaqueta, que son liberadas a la circulación a través de los sinusoides medulares. Las proplaquetas en circulación se van a transformar en preplaquetas, la cual adopta una forma circular o de mancuerna, y esta última se va a escindir por el centro y va a liberar dos plaquetas individuales. La trombopoyetina es la principal citoquina involucrada en la regulación de la megacardiopoiesis y en la producción de las plaquetas. Es una hormona que se libera o se fabrica fundamentalmente en el hígado, aunque también puede ser liberada desde los riñones y desde el estroma medular. La trombopoyetina va a actuar a nivel de los distintos precursores megacariocíticos y va a estimular la formación de los mismos para finalmente que estos se transformen en plaquetas circulantes. Bien, hasta ahora en relación con las plaquetas vimos su proceso de biogénesis plaquetaria, la función de la misma, y ahora nos vamos a centrar en la estructura de la plaqueta, y en donde vamos a hacer principal hincapié en tres componentes fundamentales de la misma: la membrana plaquetaria, los gránulos y organelas intracitoplasmáticos, que contiene una molécula o una célula plaquetaria, y el citoesqueleto, que está definido principalmente por proteínas motoras. Comenzamos analizando lo que es la membrana plaquetaria. Esta membrana es una unidad trilaminar de membrana compuesta por fosfolípidos y proteínas, como cualquier membrana celular, y una característica importante que tiene esta membrana plaquetaria es la presencia del glucocálix, que es formada por oligosacáridos y polisacáridos y que es responsable de la carga negativa que tiene la superficie de las plaquetas. El glicocálix, con esta carga negativa en su superficie plaquetaria, provoca la repulsión de interacciones no deseadas, entre comillas, con otros elementos de la pared vascular o de la circulación sanguínea. Los segundos componentes importantes en la estructura de las plaquetas son las organelas y los gránulos intracitoplasmáticos. Tenemos diferentes tipos de gránulos. Los más importantes son los denominados gránulos alfa, que en su interior contienen factores de la coagulación, como el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Los gránulos densos, que contienen en su interior elementos como la serotonina, ADP, catecolaminas y calcio. Los lisosomas, con enzimas con capacidad de digestión de los componentes de la matriz subendotelial, y peroxisomas, que son enzimas de tipo oxidativas. El contenido de los gránulos
se va a secretar y van a ser liberados por las plaquetas cuando éstas se activan durante un proceso que se denomina liberación plaquetaria. El tercer componente importante de la estructura plaquetaria es el citoesqueleto, que está formada por proteínas motoras. Estas proteínas, como la tubulina y los polímeros de actina, van a cumplir una función dual, tanto estática como dinámica. Las plaquetas no estimuladas circulan en forma discoidea y cambian a esféricas cuando son activadas, lo que va a permitir asegurar una buena función hemostática. Y por último, el tercer componente de esta tríada entre pared vascular, plaquetas, es la cascada de la coagulación, que se va a dividir este proceso de coagulación en una activación denominada por la vía intrínseca y otra activación de la coagulación por una vía extrínseca, que van a terminar en una vía común y que tiene como objetivo la activación de la trombina a partir de la protrombina y la acción de la trombina sobre el fibrinógeno para formar fibrina y finalmente los polímeros de fibrina para formar este tapón de fibrina o trombo amarillo que le va a dar estabilidad al trombo blanco plaquetario. Como dije inicialmente, este proceso de coagulación o hemostasia secundaria se va a ver en el próximo seminario de la semana que viene. Bien, ahora vamos a adentrarnos todas las cascadas de procesos que se generan en la hemostasia primaria con el inicio de la injuria vascular. Recordemos el primer paso que se generaba o la primera reacción ante una injuria vascular era la vasoconstricción. La vasoconstricción está debida inicialmente por un espasmo neurogénico, ¿sí?, que dura entre 10 y 30 segundos, seguido de un espasmo miogénico que es más estable, de una duración promedio de una hora, y que el componente fundamental o el estimulante fundamental de este espasmo miogénico es la endotelina, que es liberada por el endotelio gracias a la trombina. Entonces, el primer paso de la hemostasia primaria es el proceso de la vasoconstricción. ¿Y cuál es la importancia de esta vasoconstricción? Quizás la importancia se puede explicar mejor o entender mejor a partir del análisis de lo que se denomina ley de Poiseuille. Esta ley de Poiseuille la vamos a ver con más detalle en el núcleo cardiovascular. Pero la ley de Poiseuille nos dice que el flujo, representado por la Q, o la velocidad del flujo, es directamente proporcional al delta de presión o a la diferencia de presión que existe entre los dos extremos de un tubo o de un vaso en este caso, y directamente proporcional también al radio elevado a la cuarta potencia, al radio del vaso elevado a la cuarta potencia, e inversamente proporcional a la viscosidad del vaso y a la longitud del mismo. Entonces, la vasoconstricción va a generar una disminución del radio del vaso. Por ende, al disminuir el radio del vaso, va a disminuir el flujo sanguíneo. Este proceso, o esto tiene como objetivo la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo, favorecer el proceso de hemostasia ante una injuria a partir de favorecer el proceso de adhesión y agregación plaquetaria inicial. Normalmente el endotelio vascular tiene una propiedad antiagregante, ¿sí?, como lo vimos anteriormente, ya que sus células liberan a la circulación prostaglandina I2 y óxido nítrico, que tienen efectos vasodilatadores y antiagregantes, y por ende son inhibidores de la agregación plaquetaria. Normalmente las plaquetas no se van a adherir a sí mismas o a otras células, y eso probablemente esté dado por los proteoglicanos del endotelio, que están cargados negativamente, y por el glucocálix, que es de la membrana plasmática de las plaquetas, que, como dijimos, también tienen una carga negativa que tiende a repeler. Ahora bien, cuando se produce una lesión o una injuria vascular, como dijimos, el proceso inicial de la hemostasia primaria es la vasoconstricción refleja, ¿sí?, y le sigue a ese proceso inicial de vasoconstricción la adhesión plaquetaria. Estas plaquetas se van a adherir, van a migrar hacia el endotelio y se van a adherir al colágeno subendotelial que quedó expuesto luego de la injuria, y al factor de von Willebrand.
Esta adhesión va a estar dada por los receptores plaquetarios, que son glucoproteínas de membrana y que vamos a desarrollar en diapositivas siguientes. Las plaquetas que se adhieren gracias a la unión con el factor de von Willebrand con el colágeno cambian su forma, emiten seudópodos y esto se conoce como activación plaquetaria. El proceso de adhesión plaquetaria está mediada por receptores plaquetarios denominados glicoproteína 1b, que se va a formar puentes con el factor de von Willebrand y la matriz extracelular o el colágeno subendotelial que quedó expuesto luego de la injuria. De esta manera, las plaquetas se van a activar a partir de la adhesión a este colágeno, pero siempre con la intervención importante del factor de von Willebrand que se une a la plaqueta a partir de reconocer el factor de plaquetario glicoproteína 1b. En esta diapositiva están mencionadas algunas alteraciones eh, clínicas que se generan por déficit generalmente congénito de algunos de estos factores o glicoproteínas de membrana y que van a generar enfermedades específicas que van a tener todas como común denominador la tendencia a las hemorragias, ¿sí? Porque va a estar afectada el proceso, en este caso, de hemostasia primaria. El déficit del factor de von Willebrand va a generar genera una enfermedad denominada enfermedad de von Willebrand principalmente. Los déficits o alteraciones de la glicoproteína 1b van a generar un cuadro clínico de sangrados y la enfermedad se denomina o el síndrome se denomina de Bernard-Solier, y las alteraciones o los déficits del complejo glicoproteína 2b 3a que vamos a ver más adelante generan una enfermedad denominada trombastenia de Glassman. Como les dije, todas estas tres enfermedades tienen como un denominador que el paciente tiene una tendencia al sangrado de difícil control. El factor de von Willebrand es una proteína que se sintetiza en las células del endotelio vascular, en donde se almacena en los cuerpos de Euler-Pallad, y en los megacariocitos o plaquetas, en donde van a estar almacenados, como vimos anteriormente, en los gránulos alfa. Tienen una vida media de 12 horas y situaciones como de hipoxia o ante determinados estímulos de algunas citoquinas son estimulantes para la liberación del factor de von Willebrand. Las funciones o las tres funciones fisiológicas más importantes del factor de von Willebrand son: primero, mediar la adhesión de las plaquetas a los sitios de daño vascular al unirse al receptor plaquetario glicoproteína 1b9 y al colágeno en el subendotelio vascular. También facilita la agregación plaquetaria por medio de su unión al receptor plaquetario glicoproteína 2b3a. Y finalmente, el factor de von Willebrand se une al factor 8 y lo protege de la degradación proteolítica que es provocada por la proteína C activada en el torrente sanguíneo. Esta función del factor de von Willebrand de protección del factor 8 de la degradación se va a ver con más detalle en el seminario de hemostasia secundaria. En la superficie de las plaquetas hay moléculas como la glicoproteína 1A, 2A y la glicoproteína 6 que le van a permitir a la misma unirse al colágeno, pero solo se va a producir esta situación cuando se produce la verdadera unión que se da entre la glicoproteína 1b9,5 con el factor de von Willebrand. Esta es la verdadera unión al colágeno expuesto y la que va a permitir recién la unión de estas proteínas plaquetarias al colágeno expuesto subendotelial. Al proceso de adhesión plaquetaria le sigue el proceso de activación plaquetaria. Recordemos que la plaqueta, cuando comienza a adherirse, empieza a cambiar su forma, empieza a emitir pseudópodos y este proceso es el que pone en marcha lo que denominamos activación plaquetaria. Y en ese proceso de activación plaquetaria se genera la liberación plaquetaria. ¿Y qué es la liberación plaquetaria? Es la liberación al medio circundante de los elementos constitutivos de los diferentes gránulos o cuerpos densos que tiene la plaqueta. Recordemos que los gránulos plaquetarios principales eran los gránulos densos que contenían como principal elemento el ADP, los gránulos alfa donde el principal elemento era la proteína con función hemostática como el factor de von Willebrand, y también tiene gránulos lisosómicos que tienen enzimas con función
hidrolítica. En el proceso de liberación de gránulos plaquetarias, como dijimos en la diapositiva anterior, entre otros elementos que se liberan tenemos el ADP, la serotonina, el tromboxano 2 y otros elementos más. Y todos ellos van a tener como finalidad activar a más plaquetas, y este reclutamiento va a promover lo que finalmente se denomina agregación plaquetaria. Las plaquetas activadas por el ADP se van a unir al fibrinógeno, y este a su vez se va a unir a otras plaquetas mediante los receptores de glucoproteínas, glicoproteína 2B3A, y así se forman grandes agregados plaquetarios. En el esquema, en la foto de la derecha, vemos estos complejos, ¿sí? El complejo de unión, glicoproteína 2B3A, unidos al fibrinógeno en azul, y este unido a otro complejo receptor glicoproteína 2B3A de otra plaqueta, y así se van formando reclutamiento y acúmulo de plaquetas y la agregación plaquetaria. Todo esto va seguido de, cuando se forma el tapón plaquetario, va seguido de una retracción de las plaquetas, lo que se denomina metamorfosis viscosa, y la formación de este tapón hemostático. La trombina también se va a unir al receptor de las plaquetas y junto al ADP y al tromboxano va a producir más agregación plaquetaria. Acá vemos entonces un ejemplo de cómo la vía secundaria o la vía de hemostasia secundaria con la proteína trombina como uno de sus principales elementos constitutivos va a tener un punto de unión con este proceso de hemostasia primaria, ¿sí? La trombina, que recordemos se forma como vía final en la hemostasia secundaria a partir de las vías de coagulación extrínseca e intrínseca y su vía común. La trombina, que proviene de la protrombina, como dijimos, va a transformar el fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina va a formar polímeros de fibrina para formar ese tapón amarillo, ¿sí? O tapón de fibrina, que va a estabilizar al tapón plaquetario o trombo blanco. Bueno, acá la trombina también va a tener una acción de retroalimentación a través de activación de la agregación plaquetaria a partir de complementar el efecto del ADP y del tromboxano actuando en la superficie plaquetaria. También, como vemos en este dibujito de la diapositiva de la derecha, es importante que los procesos que se van a ver en el seminario de la semana siguiente, o la semana que viene, que es de hemostasia secundaria, realmente todos los procesos de la coagulación se van a producir a nivel o sobre las superficies celulares. Y en este caso vemos que las plaquetas activadas tienen en la membrana de las plaquetas activadas se producen procesos de activación de los diferentes factores de la coagulación, y que entre ellos la activación del factor 10, que con el factor 5 y el factor 8 van a activar a la protrombina para transformarla en trombina, que finalmente va a favorecer la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. Entonces, esta formación de fibrina y este depósito de fibrina con sus polímeros de fibrina va a actuar, o su función va a ser actuar estabilizando y sirviendo de anclaje a las plaquetas agregadas, y con esto estabilizar, como dijimos anteriormente, ese tapón hemostático primario o trombo blanco o trombo plaquetario. Bien, y para finalizar vamos a analizar el efecto antiagregante del ácido acetilsalicílico o la aspirina. A modo de resumen, podemos decir que muchos de estos receptores plaquetarios o elementos plaquetarios que favorecen la adhesión y la agregación plaquetaria se han transformado en foco para los diferentes fármacos que se han ido generando con el tiempo y que tienen como función actuar sobre estos receptores, inhibiendo algunos procesos que son favorecedores de la agregación plaquetaria. Por eso se denominan genéricamente a estos fármacos antiagregantes plaquetarios. La aspirina es uno de ellos, el más antiguo de todos, y el mecanismo de acción de la aspirina es inhibir la síntesis de tromboxano a partir de la inhibición de una enzima que se denomina ciclooxigenasa, que es la que cataliza a partir del ácido araquidónico la formación del tromboxano A2
y también de prostaglandinas, ¿sí? Esta inhibición o esta, si bien digo inhibición de la formación del tromboxano 2 va a generar una disminución en la adhesión y la agregación plaquetaria. Recordemos que el tromboxano es un elemento principal junto con el ADP para la agregación de las plaquetas, ¿sí? También el hecho de que la ciclooxigenasa participa en la formación de prostaglandinas explica un poco el efecto adverso que suelen tener la aspirina, principalmente a dosis más altas que las que se utiliza con efecto antiagregante, que suelen ser de 100 miligramos, cuando la aspirina normal que uno toma para una analgesia común, como un dolor de cabeza, que tiene 500 miligramos. Esta inhibición también concomitante de las prostaglandinas es la que explica un poco también algunos o uno de los efectos más que importantes, más frecuentes de la toma de aspirina, que es la acidez gástrica que habrán escuchado, ¿no? A nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Porque al inhibir la producción de prostaglandina está inhibiendo a una sustancia que tiene un efecto en reducir el ácido gástrico, en producir vasodilatación de la mucosa y también aumentar la secreción de moco, jugo gástrico y bicarbonato duodenal, haciendo un poco más disminuyendo la acidez del medio. Entonces, al disminuir la producción de prostaglandina, estoy disminuyendo estos efectos a nivel gástrico. Bueno, de esta manera culminamos el seminario de hemostasia primaria. La semana que viene se va a terminar estos seminarios con hemostasia secundaria y queda un último de proceso de fibrinólisis y trombosis. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.